Buenos días. El tema a exponer el día de hoy es reparación y víctimas en Guatemala y Perú, por Sergio Andrés Ramírez y Juan Camilo Saavedra, de la materia Teoría del Conflicto. El conflicto armado guatemalteco tuvo una duración de 36 años, que comprende el periodo histórico de 1960 a 1996. Antes que nada quisiéramos aportar unos datos sobre Guatemala. Su capital es Ciudad de Guatemala, su moneda es el quetzal, el presidente es Otto Pérez Molina, la población es de 15 millones aproximadamente según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto es de 50,81 miles de millones de dólares según el Banco Mundial en el 2012, y su idioma oficial es el español. Bueno, el conflicto armado, como les decía, es uno de los más largos en la historia de América Latina. Cabe decirse que el primer grupo guerrillero se crea en 1962, denominado MR13. Durante este periodo se caracterizó por varias dictaduras militares. Entonces quisimos mostrar el único gobierno civil que se presentó durante la época, que fue correspondiente a Julio César Méndez Montenegro. Esta guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 mediante un acuerdo de paz en la presidencia de Álvaro Arzú. Bueno, lo que podemos caracterizar de este conflicto. Algunos elementos internos y externos. Dentro de los internos, la represión de las leyes, la ineficacia de la justicia, los cierres de espacios políticos, y el Estado consideraba como su principal enemigo a los mayas, ya que era la población mayoritaria en esta región. Algunos acontecimientos externos que influenciaron y potenciaron el conflicto fue la Guerra Fría, la injerencia cubana en el conflicto y los costos económicos que acarreó esta situación posteriormente. Consecuencias del conflicto. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se registró un total de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellos, 23.671 corresponden a víctimas de ejecuciones y 6.159 a víctimas de desaparición forzada. Cabe decir que el 83% de la población eran mayas y el 17% eran ladinos, de los que vivieron este conflicto. Posterior al conflicto, se firma el Tratado de Paz, con el cual se busca la reparación de las víctimas por medio de dos vías. Una, la administrativa, que es con el Programa Nacional de Resarcimiento, y la segunda, por la vía jurídica, que busca el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esto cabe decir que está en proceso de ejecución y pues se ha demorado bastante para la verdadera reparación de las víctimas. También existe un registro de memoria y verdad mediante dos informes que narran las violaciones de los derechos humanos durante este periodo. El primero es el informe Guatemala No Más, y el segundo, informe Guatemala Memorias del Silencio. Bueno, el informe Guatemala Nunca Más es un proyecto interdiocesano de la REMI, realizado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Sus principales postulados es evitar el sufrimiento de la población, que no se repita el funcionamiento de la represión ante esta, y evitar consecuencias y demandas para un futuro. También destacamos el informe Guatemala Memorias del Silencio, cuyo principal aspecto es que los guatemaltecos tengan como referencia todo lo acontecido durante esta guerra para que no se vuelva a repetir. Y como podemos ver en el cuadro,
Destacamos algunos aspectos como las medidas para preservar la memoria de las víctimas, las medidas de reparación, algunas medidas para la protección de la cultura, otras para el proceso democrático y para el fortalecimiento de la paz y la concordia nacional. Bueno, a partir de aquí vamos a tratar el tema del conflicto armado peruano, que tuvo una duración de 20 años, de 1980 al año 2000. Vamos a ver unos datos rápidos de la República del Perú, cuya capital es Lima, la moneda oficial es el Nuevo Sol, el presidente es Ollanta Humala, la población al año 2013 es de 30.475.144 habitantes y el PIB total en el año 2013 es de $322.675. El idioma oficial es el español. El contexto histórico que caracteriza al conflicto peruano es el fin de la dictadura militar que caracterizó al gobierno peruano durante aproximadamente 20 años. La junta militar había tomado el poder y había puesto una línea de carácter comunista, de carácter filial a la Unión Soviética. Al final de dicha dictadura militar se da la reanudación de las elecciones en el año de 1980. Con ello aparece el grupo guerrillero Sendero Luminoso, el PCPSL, Partido Comunista Popular Sendero Luminoso, y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Ambos grupos guerrilleros se conforman para derribar el poder instaurado democráticamente. Las causas de dicho conflicto son la guerra contra el Estado de dichas guerrillas. Querían tomarse el poder mediante las armas e instaurar de nuevo un régimen comunista, la falta de compromiso en las elecciones por un largo periodo de inactividad después de 14 años de dejar de ser usadas como un mecanismo para la elección de los gobernantes. El proyecto radical de izquierda que radica en la toma armada del poder y la desestimación del Estado frente al alcance de las guerrillas de Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Aquí vemos en la diapositiva los dos grupos guerrilleros, el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y en la siguiente diapositiva vemos las dos fuerzas del Estado instauradas por los cuerpos policíacos que realizaban persecuciones contra sospechosos de estar vinculados con la insurgencia, y las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército y grupos especiales secretos. El grupo Sendero Luminoso se reivindica mediante acciones violentas ejecutadas contra la población civil en las áreas urbanas mediante carros bomba y en las zonas rurales mediante tortura de la población civil. El desprendimiento de las culturas autóctonas andinas es reflejo de ello, al verse distanciadas de las culturas tradicionales. La guerrilla busca instaurar un gobierno de carácter comunista global que no reconoce a las minorías y realiza comparaciones globales. Aquí vemos los tres gobiernos que estuvieron bajo la égida de la guerra civil que aconteció en Perú. En la primera etapa, de 1980 a 1985, vemos el segundo periodo del presidente Fernando Terry, el cual abrió el camino hacia las elecciones democráticas. En 1985 y 1990 se llega al poder el señor presidente Alan García, y a partir de 1990 al año 2000 llega Alberto Fujimori, el cual fue elegido varias veces. El ejército peruano se caracterizó por ese entonces por estar debilitado contra la lucha insurgente en la primera etapa, en 1985 a 1990. A partir de 1990, con la llegada de Fujimori, un gobierno de derecha se caracteriza
por hacer de la lucha contrainsurgente algo frontal, actos frontales que iban a repeler a la amenaza que estaba surgiendo, y pues como consecuencia de ello se darían desapariciones forzadas y represiones contra los sospechosos en medida de represión. La Comisión de la Verdad fue instaurada en el año 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori. La intención de conformar esta Comisión de la Verdad radica en esclarecer el proceso y los hechos responsables de la violencia terrorista durante los 20 años anteriores. Aquí se destaca la participación de personalidades importantes que van desde abogados hasta miembros de la Iglesia. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación busca lograr la reconciliación del país, como su nombre lo indica, y combatir las diferencias socioeconómicas producidas desde el principio del conflicto, integrar a las comunidades marginadas por las partes en conflicto, principalmente a las poblaciones indígenas que se vieron fuertemente afectadas, y esclarecer la responsabilidad de los actores involucrados. También se discute la violación de los derechos humanos internacionales por parte de los actores. Se anula la amnistía militar de 1995 promulgada por el gobierno de Alberto Fujimori, la cual buscaba borrar del historial de los altos cargos militares los cargos que involucraban causas inherentes al desaparecimiento forzado y demás cuestiones. Las propuestas de reparaciones y reconocimiento de víctimas hacen parte también de esta propuesta de la Comisión de la Verdad y el asesoramiento del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Las conclusiones finales de la Comisión de la Verdad y la Reparación son que aproximadamente el 70% de las víctimas de dicho conflicto fueron campesinos e indígenas, 17 territorios afectados por la violencia alrededor del país y aproximadamente 8.000 pueblos afectados, de lo cual aproximadamente 2 millones de peruanos resultaron involucrados en estas anomalías. Aproximadamente 69.000 personas fueron declaradas víctimas fatales o graves heridas durante ese proceso de guerra civil que se dio en el Perú por parte de ambos actores, y se identifica principalmente 20.000 víctimas causadas por los miembros de la seguridad estatal, causadas por el ejército o por la policía. La situación de pobreza y exclusión previa afectaron el desarrollo personal y social de las víctimas. Y las críticas sobre el informe que se han venido suscitando después de la promulgación del mismo es el rechazo por parte de los grupos políticos involucrados durante dichas acciones, como lo fueron el grupo fujimorista y los miembros del Partido Aparista Peruano, que son miembros partidarios del actual mandatario Alan García, que en ese entonces, antes del gobierno de Fujimori, mandaba en el Perú. La Comisión de Verdad y Reparación ha sido criticada por denominar al conflicto como un conflicto armado interno, al considerar varias personalidades políticas que dicha rotulación es incorrecta. Se cuestiona haber calificado las acciones de las Fuerzas Armadas del Perú en el combate contra el terrorismo. Incluso se llega a decir que esa práctica no fue generalizada. El cuestionamiento político al número de víctimas también cuenta en esta acción, al considerarse que las primeras indagaciones sobre los números han sido demasiado exageradas, y la falta de compromiso del Estado peruano al involucrarse en las dinámicas inherentes al mejoramiento de la situación y al aporte y el esclarecimiento de la verdad. A continuación vemos las diapositivas. Muchísimas gracias.